Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde todo lo que conocías se desmorona, y te quedas ahí, temblando, preguntándote si alguna vez volverás a ser la misma persona. Para mí, ese momento llegó un martes lluvioso de septiembre, cuando el corazón de mi padre dejó de latir. Tenía 22 años. Acababa de terminar la universidad con honores en administración de empresas, soñaba con trabajar junto a papá en la compañía textil que él había construido con sus propias manos y ingenuamente creía, que mi familia era mi refugio seguro. Qué equivocada estaba. Mi padre, don Roberto Mendoza, era un hombre de principios firmes, alto, de voz grave y mirada noble. Había levantado Textiles Mendoza desde la nada. De niña, recuerdo acompañarlo a la fábrica los sábados. Me montaba en sus hombros para que pudiera ver las máquinas gigantes tejiendo telas de colores y me decía, mira bien, mi amor. Algún día todo esto será tuyo. Estoy construyendo este imperio para ti. Yo le creía con cada fibra de mi ser. Mamá, mi mamá biológica. Había muerto cuando yo tenía apenas 3 años. Un aneurisma cerebral que no dio señales, que no avisó. Un día estaba ahí cantándome canciones de cuna y al siguiente, simplemente se fue. No tengo muchos recuerdos claros de ella, solo flashes, sus manos suaves peinando mi cabello, el olor a vainilla de su perfume. Su risa cristalina. Papá guardaba sus fotos por toda la casa como si fueran reliquias sagradas. Cuando cumplí 7 años, papá conoció a Gabriela. Ella llegó a nuestras vidas como una ráfaga de perfume caro y sonrisas calculadas. Era 15 años menor que mi padre, alta, de figura envidiable y con ese tipo de belleza que hace que la gente voltee en la calle. Llegó con 2 hijas de un matrimonio anterior, Valeria y Sofía, de 9 y 11 años respectivamente. Al principio, intenté darle una oportunidad. De verdad lo intenté. Papá parecía feliz de nuevo. Y yo solo quería verlo sonreír. Pero había algo en la forma en que Gabriela me miraba cuando papá no estaba presente. Algo frío y calculador en sus ojos que me erizaba la piel. Era como si estuviera midiendo cuánto estorbaba yo en su nueva vida perfecta. Los primeros años fueron tolerables. Gabriela mantenía las apariencias, me trataba con una cortesía distante pero correcta cuando papá estaba cerca. Sus hijas, en cambio, fueron más obvias desde el principio. Valeria y Sofía me miraban como si fuera un mueble viejo que había que tolerar. Algo que venía incluido con la mansión, pero que preferirían tirar a la basura. Papá trabajaba largas horas, entregado completamente a hacer crecer su empresa. A veces no llegaba hasta las 10 u 11 de la noche. Y en esas ausencias, en esos espacios, donde yo quedaba sola con Gabriela y sus hijas, comenzó a formarse el verdadero rostro de mi nueva realidad. Pequeñas crueldades al principio. Gabriela olvidaba incluirme en las salidas de compras con las chicas, en las cenas familiares. Siempre había algo especial para Valeria y Sofía, mientras que a mí me servían lo básico. Cuando hacíamos fotos familiares, de alguna manera, yo siempre quedaba en la orilla, medio cortada del encuadre, como si estuviera ahí por accidente, pero yo aguantaba. Lo aguantaba todo porque amaba a mi padre con una intensidad que me dolía en el pecho. Él era mi ancla. Mi razón para seguir sonriendo a pesar del hielo que reinaba en casa cuando él no estaba. Y luego, todo cambió. Hace 1 año y medio. Papá comenzó a quejarse de cansancio. Al principio lo atribuimos al estrés del trabajo. La empresa estaba expandiéndose a 3 estados nuevos, y él supervisaba personalmente cada detalle. Pero el cansancio no pasaba. Vinieron los mareos, la falta de aire. El dolor en el pecho que él minimizaba con una sonrisa forzada. Lo obligué a ir al médico. Los estudios revelaron lo impensable, cardiomiopatía dilatada avanzada. Su corazón estaba fallando, agrandándose peligrosamente, perdiendo la capacidad de bombear sangre. El cardiólogo fue claro y brutal. Necesitaba un trasplante, pero su edad y condición lo ponían en una lista de espera larga, muy larga. Dejé todo. Pospuse mi graduación. Me convertí en su enfermera personal, su compañera constante. Dormía en un sofá junto a su cama para escuchar su respiración durante la noche. Le preparaba sus medicinas. Lo acompañaba a cada cita médica, leía en voz alta sus libros favoritos cuando estaba demasiado débil para sostenerlos. Gabriela, por su parte, se transformó en la esposa devota perfecta, pero solo cuando había visitas o personal médico presente. Lloraba lágrimas de cocodrilo frente a los doctores. Se aferraba al brazo de papá en público, pero en privado apenas entraba a su habitación. La escuché más de una vez por teléfono con sus amigas, quejándose de que la enfermedad de Roberto estaba arruinando su vida social. Una noche, 3 semanas antes de que papá muriera, él me pidió que me sentara junto a su cama. Estábamos solos. Gabriela había salido a cenar con unas amigas, como hacía frecuentemente esos días. Papá tomó mi mano con esa fuerza débil que rompe el corazón.
Y me miró con esos ojos grises que habían sido mi refugio toda la vida. Mi niña, me dijo con voz ronca, necesito que sepas algo. En mi escritorio, en el estudio. Hay un sobremanila en el cajón izquierdo con tu nombre. Es importante. Si algo me pasa, tienes que abrirlo tú misma, ¿me entiendes? Nadie más. Tú y solo tú. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Papá, no hables así. Vas a estar bien. El trasplante va a llegar y, escúchame, Carolina, me interrumpió con una urgencia que me asustó. Prométeme que abrirás ese sobre. No importa lo que Gabriela te diga, no importa lo que pase. Ahí está toda la verdad. Todo lo que necesitas saber sobre quién eres realmente. ¿Quién soy? Papá. ¿Qué estás diciendo? Me estás asustando. Él cerró los ojos, como si hablar le costara un esfuerzo sobrehumano. Perdóname. Mi amor, perdóname por haberte protegido de una verdad que tenías derecho a conocer, pero pensé que te estaba cuidando, que era lo mejor para ti. Una lágrima rodó por su mejilla. Solo. Abre el sobre, y cuando lo hagas, recuerda que todo lo que hice fue por amor. Todo. Quise preguntarle más, quise exigir respuestas en ese mismo momento. Pero su respiración se había vuelto trabajosa y el monitor cardíaco comenzó a pitar de forma errática. Tuve que llamar a la enfermera de turno. Esa fue la última conversación real que tuvimos. 3 semanas después, en esa mañana de martes lluviosa. El corazón de mi padre finalmente se rindió. Estaba en el hospital, rodeado de máquinas y tubos, pero yo estaba ahí. Sosteniendo su mano. Le canté bajito la misma canción de cuna que mi mamá solía cantarme, según me había contado él. Y entonces, su mano se aflojó en la mía, el monitor emitió ese sonido largo y plano que anuncia el final, y mi mundo se desintegró. No recuerdo mucho del funeral. Fue un evento enorme. Caras borrosas expresando condolencias que no sentía. Palabras vacías flotando a mi alrededor sin significado. Gabriela actuó su papel de viuda desconsolada, con una precisión digna de un Oscar. Vestida de negro de diseñador, con velo y todo, lloraba delicadamente en los momentos precisos, recibía abrazos con fragilidad estudiada. Valeria y Sofía, ahora de 23 y 25 años respectivamente, también jugaron sus roles. Vestidas elegantemente, maquillaje perfecto bajo las lágrimas controladas. Repartiendo pañuelos y palabras suaves a los dolientes. Yo, en cambio, estaba en shock, aturdida. Rota de una manera que no sabía que era posible estar rota. Volví a casa después del entierro, sintiendo que caminaba a través de un sueño espeso. La mansión de 3 pisos, que había sido mi hogar toda la vida, se sentía extraña. Como si hubiera envejecido 100 años en un día. Subí directo a mi habitación y me desplomé en la cama, abrazando una camisa de papá que aún olía a su colonia. Si les soy honesta. Los primeros días después del funeral están borrosos en mi memoria. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas, luego lloraba más. Apenas comía. Gabriela y sus hijas se movían por la casa como sombras, susurrando entre ellas, pero dejándome sola. Pensé que era respeto por mi duelo. Qué ingenuo fui. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que necesitan escuchar más historias reales como esta, les pido por favor que se suscriban a este canal y activen la campanita. No saben cuánto significa para mí poder compartir estas experiencias y saber que hay alguien del otro lado que entiende, que escucha, que no me juzga. Cada suscripción me da fuerzas para seguir contando mi verdad. Por favor, no se vayan sin suscribirse. Sigamos adelante. La verdadera pesadilla comenzó exactamente 2 semanas después del funeral. Yo estaba en mi habitación, tratando de encontrar fuerzas para ducharme y enfrentar otro día vacío cuando Gabriela entró sin tocar. No había hecho eso nunca. Siempre había mantenido cierta distancia física de mi espacio. Se paró en el umbral de mi puerta, impecablemente vestida con un traje sastre color crema. El cabello recogido en un moño perfecto y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulo. Baja a la sala en 10 minutos. Tenemos asuntos importantes que resolver. Algo en su tono me puso inmediatamente a la defensiva. Pero estaba demasiado agotada emocionalmente para pelear. Me puse ropa presentable y bajé. Gabriela estaba sentada en el sillón principal de la sala, el mismo donde papá solía leer el periódico los domingos. Valeria y Sofía estaban de pie detrás de ella, como guardias. El abogado de la familia, el licenciado Méndez, un hombre mayor de bigote gris que conocía a papá desde hacía décadas, estaba sentado incómodamente en el sofá lateral. Siéntate, ordenó Gabriela, señalando el sofá frente a ella. No fue una invitación, fue una orden. Me senté, sintiendo las piernas temblorosas. ¿Qué pasa? Es sobre el testamento de papá. Gabriela intercambió una mirada con el abogado, quien se aclaró la garganta incómodo.
Señorita Carolina, he venido a leerles el testamento de don Roberto. Como es mi obligación legal. Asentí, el corazón latiéndome dolorosamente en el pecho. No me importaba el dinero, de verdad que no. Solo quería que esto terminara. Poder volver a mi habitación y seguir llorando. El licenciado Méndez sacó unos documentos de su maletín. El testamento es bastante directo. Don Roberto Mendoza deja la totalidad de sus bienes, incluyendo la empresa Textiles Mendoza, esta propiedad, cuentas bancarias e inversiones, a su esposa legalmente reconocida, la señora Gabriela Sandoval de Mendoza. El mundo se detuvo. Las palabras tardaron varios segundos en procesarse en mi cerebro embotado por el dolor. ¿Qué? Logré susurrar. No, eso no puede ser. Papá siempre dijo que la empresa sería mía. Siempre, desde que tengo memoria. Lamentablemente, continuó el abogado sin mirarme a los ojos. Usted no está mencionada como beneficiaria en el documento. Hay una cláusula que estipula que se le permitirá residir en la propiedad bajo la tutela de la señora Gabriela hasta que cumpla 25 años o contraiga matrimonio, lo que ocurra primero. ¿Bajo su tutela? Tengo 22 años. ¿De qué está hablando? Mi voz había subido una octava, el pánico comenzando a trepar por mi garganta. Gabriela se inclinó hacia adelante. Y por primera vez desde que murió papá, sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue el gesto de un depredador que acaba de atrapar a su presa. Déjame explicártelo en términos simples. Querida, esta casa es mía. La empresa es mía. El dinero es mío. Todo es mío. Y tú, hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra. Tú eres una simple adoptada que tuvo la suerte de vivir aquí por caridad de tu difunto padre. Pero esa caridad se acabó. Mentira, dije. La voz quebrándoseme. Papá jamás me abandonaría así. Esto tiene que ser un error. Licenciado Méndez, usted conoce a mi padre. Él me amaba. No pudo haber hecho esto. El viejo abogado finalmente me miró y vi algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Culpa? No podría decirlo. Lo siento, señorita. El testamento es legalmente válido. Fue redactado hace 6 meses y firmado en mi presencia. ¿Hace 6 meses? Eso fue cuando papá ya estaba muy enfermo, cuando apenas podía sostenerse en pie. Cuando Gabriela controlaba cada segundo de su día, cada visita, cada llamada. No, esto es fraude. Él estaba enfermo, medicado. Ella lo presionó. Lo manipuló cuando estaba más vulnerable. Ten cuidado con lo que dices, advirtió Gabriela, la voz ahora cortante como vidrio. Podrías meterte en problemas legales graves, haciendo acusaciones sin fundamento. No son acusaciones. Es la verdad. Me levanté del sofá, temblando de ira y terror. Papá me prometió. Me dijo que todo sería mío. Trabajamos juntos en planes para la empresa. Él quería que yo. Él quería que tú qué. Interrumpió Sofía con una risita desagradable. ¿Que jugaras a ser empresaria? Por favor, Carolina. Siempre fuiste una niña caprichosa viviendo de fantasías. Basta, dijo Gabriela levantando una mano. Licenciado Méndez, puede retirarse. Todo está claro. El abogado cerró su maletín, me lanzó una última mirada incómoda. Y salió de la casa prácticamente corriendo. Cuando la puerta se cerró, Gabriela se levantó del sillón con una elegancia felina. Se acercó a mí lentamente. Y su perfume caro invadió mi espacio. Ahora escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Puedes quedarte en esta casa, pero las cosas van a cambiar radicalmente. Ya no eres la hijita mimada de Roberto. Eres una carga. Una boca más que alimentar, sin ningún valor real para esta familia. No soy parte de su familia. Escupí las palabras con todo el veneno que pude reunir. Exactamente. No lo eres. Eres una extraña que tuvo la suerte de ser recogida por un hombre generoso. Pero esa generosidad tiene un costo. Y es hora de que lo pagues. ¿De qué está hablando? Gabriela caminó hasta la ventana, mirando hacia los jardines que papá había cuidado con tanto amor. Verás, mantener esta mansión cuesta una fortuna. Personal de limpieza, jardineros, cocinera, chofer. Es muy caro. Y francamente, con la situación económica actual, necesito recortar gastos innecesarios. El estómago se me cayó a los pies. No se atreva. Despedí a toda la servidumbre ayer, anunció con naturalidad como quien comenta el clima, todos. Y aquí viene tu nueva realidad, querida Carolina. Si quieres seguir viviendo bajo este techo, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios, vas a ganártelo. ¿Ganarme qué? Exactamente, pero ya lo sabía. Lo sabía antes de que ella lo dijera. Vas a ser nuestra empleada doméstica. Limpiarás, cocinarás, lavarás, plancharás. Todo lo que hacía el personal de esta casa. Ahora lo harás tú. Sin sueldo, por supuesto, porque tu pago es el techo sobre tu cabeza y la comida en tu estómago. Me reí. No pude evitarlo. Me reí con una histeria amarga que burbujeaba desde lo más profundo de mi pecho. Está delirando. No voy a ser su sirvienta.
Puedo irme, conseguir trabajo. Rentar un departamento. ¿Con qué dinero? Preguntó Valeria con genuina curiosidad. No tienes ni un peso. Tu padre pagaba tu universidad, tu ropa. Todo. Nunca trabajaste un día en tu vida. Estudié administración de empresas. Puedo conseguir empleo en cualquier. Sin referencias, sin experiencia y sin los contactos de papá que ahora nos pertenecen, añadió Sofía. Buena suerte con eso. Ah, y por cierto, la matrícula de tu último semestre que tu padre había pagado por adelantado. Mamá la canceló ayer, así que ni siquiera tienes título universitario que mostrar. Las rodillas casi me fallaron. Canceló. ¿Mi universidad? Estaba a 3 meses de graduarme. 3 meses. Un gasto innecesario, dijo Gabriela encogiéndose de hombros. No necesitas un título para limpiar pisos y fregar platos. Quise golpearla. Quise lanzarme sobre ella y arrancarle esa sonrisa despreciable de la cara. Pero en lugar de eso, respiré hondo, buscando la dignidad que papá siempre me había enseñado a mantener. Está bien. Me voy. No necesito nada de ustedes. Me las arreglaré sola. Adelante. Dijo Gabriela con una generosidad falsa. La puerta está abierta. Pero te recuerdo que no tienes absolutamente nada. Ni ropa que no hayamos comprado nosotras, ni dinero, ni siquiera documentos personales que no estén bajo mi custodia legal. Gracias a esa conveniente cláusula de tutela. Mis documentos son míos. No puede retenerlos. ¿Quieres apostar? Soy tu tutora legal según el testamento. Puedo argumentar que te estoy protegiendo de tomar decisiones impulsivas mientras estás de duelo. Cualquier juez lo entenderá. Se acercó más. Tanto que pude ver las arrugas que ocultaba bajo maquillaje caro. Puedes irte, Carolina. Nadie te detiene. Pero te irás sin nada, literalmente sin nada, a la calle, sin forma de identificarte. Sin dinero para comer mañana. ¿Es eso lo que quieres? Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negaba a darle la satisfacción de verme llorar. ¿Por qué hace esto? ¿Qué le hice para que me odie tanto? Por un momento, solo un breve momento, vi algo parecido a la honestidad en su rostro. No te odio, Carolina. Simplemente nunca importaste. Fuiste un inconveniente, un estorbo entre tu padre y yo desde el día que lo conocí. Pero Roberto te adoraba con una devoción enfermiza, así que tuve que tolerarte, fingir cariño. Simular que me importaba tu existencia. Cada abrazo forzado, cada sonrisa falsa en las fotos familiares. Cada te quiero que tuve que decir en esos 15 años me costó un pedazo de mi alma. Retrocedió, recomponiendo su máscara de indiferencia elegante, pero ahora él no está, y ya no tengo que fingir. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Valeria y Sofía miraban la escena con expresiones entre aburridas y entretenidas, como quien ve una telenovela mediocre. Finalmente hablé. La voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer? Gabriela sonrió de nuevo. Triunfante, buena decisión. Cada mañana te levantarás a las 5. Prepararás el desayuno para las 3 y lo servirás en el comedor a las 7 en punto. Luego limpiarás toda la casa, salas, habitaciones, baños, cocina. Lavarás la ropa, plancharás. Cocinarás el almuerzo y la cena. Los fines de semana harás las compras del supermercado y cualquier mandado que necesitemos. Te he preparado un uniforme que usarás en todo momento mientras estés haciendo tus labores. Un uniforme. Es solo práctico, dijo con un brillo cruel en los ojos. No querrás arruinar tu linda ropa, ¿verdad? Al día siguiente, esa nueva y horrible realidad comenzó. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero yo ya llevaba 2 horas despierta, mirando el techo de mi habitación. Preguntándome cómo había llegado a esto, me levanté como autómata y encontré en la puerta de mi cuarto una bolsa plástica. Dentro había un uniforme de empleada doméstica, no uno discreto o simple. Era deliberadamente humillante, un vestido negro de tela barata, con delantal blanco, calcetas blancas y zapatos negros desgastados que claramente eran de segunda mano. Me lo puse con las manos temblorosas y cuando me miré al espejo no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Parecía un fantasma. Una sombra de quien había sido apenas un mes atrás. Bajé a la cocina, ese espacio enorme con electrodomésticos de última generación que antes era territorio de nuestra cocinera, la señora Marta, quien había trabajado con nosotros durante 10 años. Me pregunté dónde estaría ahora, si conseguiría empleo rápido. Preparé el desayuno como pude. No era una gran cocinera, nunca había necesitado serlo. Quemé las primeras tostadas, los huevos quedaron medio crudos, el café demasiado fuerte. Cuando lo serví en el comedor a las 7 en punto. Gabriela, Valeria y Sofía ya estaban sentadas, esperándome. Esto es asqueroso. Fue el primer comentario de Sofía después de probar los huevos. Escupió el bocado en la servilleta con exagerado disgusto. ¿En serio esperas que comamos esto? Lo siento, comencé. Pero Gabriela me interrumpió.
Cuando nos hables, nos dirás señora o señorita, ¿entendido? Apreté los puños debajo del delantal. Sí, señora. Mejor. Ahora llévate esto y prepara algo decente. Y date prisa. No tenemos todo el día. Así comenzó mi descenso al infierno. Los días se convirtieron en un borrón de tareas interminables. Me levantaba antes del amanecer y me desplomaba en la cama cerca de medianoche, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza y la espalda dolorida por pasar horas fregando pisos. Gabriela era cruel de maneras pequeñas pero constantes. Inspeccionaba mi trabajo con guantes blancos literales, pasándolos por superficies recién limpiadas, buscando una mota de polvo inexistente, cuando la encontraba o cuando fingía encontrarla. Me hacía repetir todo el trabajo mientras ella observaba con esa sonrisa satisfecha. Valeria y Sofía eran peores en su propia forma, ensuciaban deliberadamente, dejaban sus habitaciones hechas un desastre, ropa tirada por todos lados. Platos de comida a medio terminar escondidos debajo de las camas para que se pudrieran. Derramaban cosas accidentalmente en los pisos recién trapeados y luego se reían viendo cómo tenía que limpiar de nuevo. Ups, decía Valeria cuando tiraba su café completo sobre la alfombra persa de la sala. Qué torpe soy. Será mejor que limpies eso rápido antes de que manche permanentemente. La humillación era constante. Me llamaban cuando tenían visitas, me hacían servirles bebidas frente a sus amigas solo para que todos supieran que la antigua hermana ahora era la sirvienta. Escuchaba sus risas. Sus comentarios en voz baja diseñados para que yo oyera, ¿puedes creer que vivía aquí como si fuera una de nosotras? Siempre supimos que no encajaba en esta familia. Al menos ahora es útil para algo, pero lo que más me dolía era comer. Me daban sobras. Las tres se sentaban en el comedor a disfrutar las comidas que yo preparaba, mientras que a mí me dejaban un plato con restos fríos que debía comer de pie en la cocina. Nunca suficiente para llenarme realmente. Perdí peso rápidamente, mis mejillas se hundieron. Mi ropa quedaba floja. Un mes después del inicio de esta pesadilla, intenté escapar. Era un domingo por la tarde. Gabriela y sus hijas habían salido a un spa. Esperé hasta que el auto desapareció por la calle y corrí a mi antigua habitación. Empaqué algo de ropa en una mochila vieja, guardé algunas fotos de papá y mamá. Y me dirigí a la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Una cerradura electrónica nueva que requería código. Corrí a la puerta trasera. También cerrada. Todas las ventanas de la planta baja tenían rejas que no recordaba haber visto antes. Me habían convertido en prisionera en mi propia casa. El pánico me trepó por la garganta como una enredadera venenosa. Corrí de ventana en ventana, de puerta en puerta, golpeando, empujando, buscando desesperadamente una salida. Nada, estaba atrapada, completamente atrapada. Cuando Gabriela regresó esa noche y me encontró sentada en las escaleras con la mochila todavía en mi regazo. No gritó, no se enfureció, simplemente se rió. Una risa suave, casi maternal, que era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. ¿Pensaste que podías irte así como así? Ay, Carolina. Todavía eres tan ingenua. Se acercó y me quitó la mochila de las manos con delicadeza. Esta casa tiene un sistema de seguridad nuevo. Yo controlo quién entra y quién sale. Por tu seguridad. Por supuesto. Una chica joven, traumatizada por la muerte de su padre, podría hacer algo impulsivo, algo peligroso. Es mi deber como tu tutora protegerte de ti misma. Esto es secuestro. Susurré, lo que está haciendo es ilegal. ¿Secuestro? Repitió con falsa sorpresa. Estás en tu hogar, alimentada, con techo sobre tu cabeza. Sí, algo. Debería estar agradeciéndome por no echarte a la calle como bien podría ser. Pero si prefieres que llame a las autoridades y les explique que la hija adoptada de mi difunto esposo está teniendo un colapso emocional, intentando huir sin rumbo, poniendo en riesgo su propia vida. Dejó la amenaza flotando en el aire. Entendí entonces la perfección diabólica de su plan. Legalmente, ella era mi tutora. Podía controlar cada aspecto de mi vida hasta que cumpliera 25 años. Y cualquier intento mío de pedir ayuda podría ser fácilmente pintado como inestabilidad mental de una joven en duelo. ¿Quién me creería? Una chica sin dinero, sin recursos, sin familia. Acusando a la viuda respetable de un empresario prominente. Sería mi palabra contra la suya, y ella tenía todo el poder. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Abrazada a la almohada, mordiendo la tela para ahogar los sollozos, sentí que me ahogaba en desesperanza. Pensé en papá en cuanto lo extrañaba. En cómo todo esto no podía ser real, tenía que ser una pesadilla. Tenía que despertarme, pero no desperté. La pesadilla continuó. Los meses siguientes fueron una espiral descendente de degradación. Sistemática, Gabriela encontraba nuevas formas de romperme día tras día.
Me hacía lavar su ropa interior a mano mientras ella observaba. Me obligaba a arrodillarme para limpiar el piso de mármol de la entrada con un cepillo pequeño, aunque teníamos trapeadores perfectamente funcionales. Solo porque disfrutaba verme de rodillas, cortó mi cabello. Un día simplemente anunció que mi pelo largo era antihigiénico para alguien que trabajaba en cocina y limpieza. Me sentó en una silla de la cocina y ella misma lo cortó con unas tijeras de cocina, sin cuidado, sin técnica, dejándome con un corte desigual y horrible que me hacía parecer un niño enfermo. Me quitó mi teléfono celular. No lo necesitas, dijo. ¿A quién vas a llamar? No tienes amigos. Tu padre está muerto. No hay nadie que se preocupe por ti. Y tenía razón. Mis amigos de la universidad habían intentado contactarme después del funeral, pero Gabriela les había dicho que estaba de duelo, que necesitaba espacio. Eventualmente dejaron de intentar. Así funciona la vida, la gente sigue adelante. Lo que me mantenía viva, lo que evitaba que simplemente me rindiera y dejara de existir. Era una pequeña chispa de rabia, rabia pura y ardiente en el centro de mi pecho que crecía un poco más cada día. Cada insulto, cada humillación, cada momento de crueldad alimentaba esa llama. Y con esa rabia vino un pensamiento que comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en un grito: esto no podía ser todo. Papá no me habría abandonado así. Simplemente no podía. Recordé aquella última conversación. El sobre Manila, en mi escritorio, en el estudio, hay un sobre con tu nombre. ¿Seguiría ahí? ¿Gabriela lo habría encontrado? El estudio de papá había sido su santuario. Una habitación de madera oscura llena de libros, con su gran escritorio de caoba frente a ventanales que daban al jardín. Después de su muerte, Gabriela había mantenido esa puerta cerrada con llave. Nadie entra ahí. Había ordenado: es una falta de respeto perturbar el espacio de Roberto. Yo obedecí. Durante meses obedecí. Pero esa chispa de rabia estaba convirtiéndose en un incendio. Y necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había en ese sobre. Fue en una noche de marzo, casi 7 meses después de la muerte de papá, cuando encontré mi oportunidad. Gabriela, Valeria y Sofía habían salido a una cena de gala. Uno de esos eventos sociales donde la viuda del empresario prominente necesitaba ser vista. Se arreglaron durante horas, desfilando en vestidos de diseñador, burlándose de mí mientras yo doblaba su ropa. Pobre Carolina, dijo Sofía ajustándose un collar de diamantes que había pertenecido a mi madre biológica, otro detalle cruel que noté en ese momento. Tú te quedarás aquí limpiando nuestro desorden mientras nosotras disfrutamos champán y camarones. Pero no te preocupes. Te traeremos las sobras si nos acordamos. Esperé 1 hora después de que se fueran. Luego 2, para estar segura. La casa estaba envuelta en un silencio espeso que amplificaba cada crujido de madera, cada suspiro del viento contra las ventanas. Subí las escaleras descalza, moviéndome como un fantasma por los pasillos que conocía de memoria. El estudio de papá estaba al final del corredor del segundo piso. La puerta de madera maciza con detalles tallados había estado siempre abierta para mí en vida de él. Ahora tenía un candado moderno que brillaba bajo la luz tenue del pasillo, pero yo sabía cosas sobre esta casa que Gabriela desconocía. Secretos que papá me había mostrado cuando era niña. En el librero junto al estudio había un panel falso. Lo presioné en el lugar exacto y se deslizó, revelando un pasaje estrecho. Era el antiguo acceso de servicio de cuando la casa se construyó hace casi un siglo, diseñado para que la servidumbre pudiera moverse sin ser vista. Entré al pasadizo oscuro, el corazón golpeándome en las costillas. El aire era denso y olía a madera vieja. Me moví a tientas por el espacio angosto hasta encontrar la entrada al estudio. Empujé el panel interior y este cedió con un clic suave. Estaba dentro. La luz de la luna entraba por los ventanales, bañando todo en un resplandor plateado. El estudio estaba exactamente como papá lo había dejado. Su pluma favorita sobre el escritorio. Su taza de café a medio llenar, ahora con moho flotando en el líquido olvidado. Los libros en los estantes ordenados alfabéticamente como a él le gustaba. Me acerqué al escritorio con piernas temblorosas. Abrí el cajón izquierdo. Y ahí estaba. Un sobre Manila grueso con mi nombre escrito en la letra inconfundible de papá para mi amada Carolina. ¿Qué? Se abra solo en caso de mi muerte. Lo tomé con manos temblorosas. Pesaba más de lo esperado. Me senté en la silla de papá, ese asiento de cuero gastado que guardaba la forma de su cuerpo. Y abrí el sobre. Lo primero que cayó fue una fotografía. La levanté hacia la luz de la luna y mi corazón se detuvo. Era una foto de mi madre, mi mamá biológica, pero no la conocía. En esta imagen estaba mucho más joven, quizás de 20 años. Con el cabello largo y rizado, sonriendo radiante, y junto a ella, con su brazo alrededor de su cintura, estaba papá. Pero también lucía diferente, más joven, más delgado.
Detrás de la foto. Escrito con la letra de papá, María Elena Gutiérrez y Roberto Mendoza. Nuestra boda secreta. 15 de junio de 1998. ¿Boda secreta? Mi cerebro luchaba por procesar la información. Revisé las fechas rápidamente en mi cabeza. Jonas y en enero del año 2000. Eso significaba que, saqué el siguiente documento del sobre. Era un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Pero este era diferente al que había visto toda mi vida. Este decía, Carolina Mendoza Gutiérrez, hija de Roberto Mendoza y María Elena Gutiérrez. No había mención de adopción. Nada. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No era adoptada. Nunca lo fui. Seguí sacando documentos con manos frenéticas. Certificado de matrimonio entre mi padre y mi madre, 2 años antes de mi nacimiento. Actas notariales. Fotografías de su boda íntima con solo 2 testigos. Fotos de mamá embarazada, sonriente, con las manos sobre su vientre abultado. Fotos mías de bebé en sus brazos. Y luego, una carta. Varias páginas escritas en la letra de papá, fechada 3 semanas antes de su muerte. La misma noche de nuestra última conversación. Mi querida Carolina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname, mi amor. Perdóname por todas las mentiras. Por todas las verdades que te oculté creyendo que te protegía. No eres adoptada. Nunca lo fuiste. Eres mi hija biológica, la hija de mi único amor verdadero, María Elena. Tu madre y yo nos casamos en secreto cuando ella tenía apenas 20 años y yo 26. Sus padres no aprobaban nuestra relación. Yo era un trabajador de fábrica entonces, con sueños grandes pero sin un peso en el bolsillo. Ellos querían algo mejor para su hija. Así que nos casamos a escondidas. En una ceremonia simple con 2 amigos como testigos. Cuando quedó embarazada de ti, su familia la repudió. Completamente. Le dijeron que, si se quedaba conmigo, con nosotros, estaba muerta para ellos. Tu madre eligió el amor. Me eligió a mí. Te eligió a ti. Vivimos tiempos difíciles esos primeros años. Yo trabajaba 18 horas diarias en la fábrica textil, ahorrando cada centavo, soñando con tener algo propio algún día. Tu madre cosía en casa, tomaba trabajos de alteración. Éramos pobres, Carolina, pero éramos felices, tan felices, cuando naciste. El mundo entero cobró sentido. Eras perfecta. Eres perfecta. Tu madre te adoraba con una intensidad que asustaba y maravillaba a partes iguales. Cantaba para ti, te mecía durante horas. Te contaba cuentos inventados sobre princesas valientes que salvaban a sus propios reinos. Y entonces, cuando apenas tenías 3 años, su corazón falló. El aneurisma fue rápido. No sufrió. Me dijeron los doctores, como si eso pudiera consolar algo. Se fue en segundos y me dejó solo con una niña pequeña y un dolor que pensé que me mataría. Yo seguí trabajando como loco, quizás porque el trabajo era la única forma de no pensar, de no sentir. Tomé riesgos, invertí todo lo que teníamos y contra todas las probabilidades. Textiles Mendoza comenzó a crecer, y creció. Y siguió creciendo hasta convertirse en el imperio que es hoy. Cuando te conocí a Gabriela, 15 años después, yo era un hombre diferente, rico, exitoso, pero profundamente solo. Ella era hermosa, encantadora, y tú, mi amor, parecías necesitar una figura materna, o eso me dije a mí mismo. Me mentí para justificar mi debilidad. Nunca te dije que eras mi hija biológica porque Gabriela insistió desde el principio en que eras adoptada. Dijo que era más fácil para sus hijas aceptarte si pensaban que no tenías una conexión de sangre conmigo, que sería menos competencia, menos celos. Como un tonto, te di. Cambié tus documentos oficiales. Creé una narrativa de adopción. Les dije a todos, incluso a ti eventualmente, que tu madre y yo te habíamos adoptado cuando eras un bebé. Racionalicé que no importaba. Que tú eras mi hija de todas formas. Adoptada o biológica. Pero sí importaba. Importaba legalmente. Importaba en formas que no anticipé hasta que fue demasiado tarde. Hace 6 meses, cuando supe que me estaba muriendo. Gabriela me presionó para hacer un nuevo testamento. Yo estaba débil, Carolina. Débil del cuerpo y débil de espíritu. Ella me llenaba de medicamentos, controlaba quién me visitaba, qué información recibía. Me aisló completamente. Me hizo firmar documentos diciéndome que eran para protegerte, para asegurarte un lugar en la casa hasta que fueras mayor y pudieras valerte por ti misma. Me habló de tutela, de seguridad. Yo firmé porque apenas podía sostener la pluma. Porque mi cerebro estaba nublado por las drogas, porque confiaba en que ella haría lo correcto. Pero esos documentos, ahora, me manipularon para que te dejara prácticamente sin nada, para que ella heredara todo. Este sobre contiene la verdad. Carolina, tu verdadero certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio de tus padres.
Prueba de que eres mi hija biológica legítima, no adoptada. Y contiene algo más. Algo que Gabriela desconoce por completo. Cuando fundé Textiles Mendoza, lo hice a nombre de una corporación. Y cuando esa corporación se formó, puse el 51% de las acciones a tu nombre real, Carolina Mendoza Gutiérrez. Lo hice cuando tenías apenas 5 años. Como un fideicomiso protegido hasta que cumplieras 25 años o yo muriera, lo que ocurriera primero. Gabriela heredó la casa, las cuentas bancarias, los autos. Todas las posesiones tangibles, pero no heredó la empresa. La empresa es tuya, siempre ha sido tuya. Y está protegida por documentos que ni ella ni su abogado corrupto saben que existen. Los documentos legales están en una caja de seguridad en el Banco Nacional del Centro. Sucursal principal. El número de caja es 2847. La llave está en este sobre, envuelta en papel de seda azul. Necesitas llevar estos documentos a mi verdadero abogado. No al licenciado Méndez, que está claramente en el bolsillo de Gabriela. Ve a ver al licenciado Horacio Fuentes. Su oficina está en la Avenida Reforma, edificio Torre Ejecutiva, piso 14. Él sabe la verdad. Yo le confié todo hace años, con instrucciones de que, si algo me pasaba, te contactara. Pero sospecho que Gabriela evitó que pudiera encontrarte. Carolina, mi niña hermosa. Siento no haber sido más fuerte. Siento haberte permitido vivir una mentira durante tantos años. Siento haberte puesto en esta situación. Pero tienes que ser fuerte ahora, más fuerte de lo que yo. Tienes que pelear por lo que es tuyo, por lo que construí para ti, por el legado que tu madre y yo queríamos dejarte. Eres una Mendoza, tienes mi sangre, mi determinación, y tienes el espíritu de tu madre, su bondad y su fuerza inquebrantable. No dejes que Gabriela te destruya, no dejes que te convierta en algo menos de lo que eres. Te amo. Mi Carolina, te amé desde el momento en que naciste y te amaré más allá de la muerte. Lucha por tu lugar en este mundo. Es tuyo por derecho. Con todo mi amor eterno, papá, terminé de leer la carta con el rostro empapado de lágrimas que caían sobre el papel, manchando las palabras. Las leí 3 veces. 4. Necesitaba que fueran reales. Necesitaba que no fueran una alucinación de mi mente desesperada. Revisé el sobre de nuevo. Ahí estaba la llave. Tal como papá había descrito, envuelta en papel de seda azul. Pesada, real, sólida en mi palma. No era adoptada. La empresa era mía. Gabriela había estado mintiéndome, torturándome, destruyéndome, basándose en una farsa legal que se desmoronaría en cuanto estos documentos vieran la luz. La rabia que había estado creciendo en mi pecho durante meses explotó en una llamarada cegadora. Me puse de pie de golpe, apretando los documentos contra mi pecho. Quería bajar corriendo, esperar a que Gabriela llegara, arrojarle la verdad en la cara como el ácido que era. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Voces en la planta baja. Risas. Tacones contra el mármol. Habían regresado temprano, Carolina. La voz de Gabriela resonó por la casa como un látigo. ¿Dónde estás, inútil? Ven a ayudarnos con los abrigos. Actué por puro instinto. Metí todos los documentos de vuelta en el sobre, lo sellé y lo escondí dentro de mi blusa contra mi estómago, asegurándolo con la pretina del uniforme. Salí del estudio por el pasaje secreto, moviéndome lo más rápido que podía en la oscuridad. Llegué a mi habitación por la escalera trasera justo cuando escuchaba los pasos de Gabriela subiendo la escalera principal. Carolina, ¿estás sorda? Ya voy, señora, grité, forzando mi voz a sonar normal a pesar de que el corazón me galopaba en el pecho. Esa noche la serví como siempre. Tomé sus abrigos. Preparé té que no querían, pero pidieron solo para hacerme trabajar. Escuché sus anécdotas sobre la cena, sobre la gente importante que habían conocido, sobre lo aburrida que había sido toda la cosa. Pero por primera vez en meses. Lo hice con una sonrisa interna, porque sabía algo que ellas no sabían. Tenía un as bajo la mengue, tenía la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el sobre bajo el colchón donde lo había escondido, planeando mis siguientes movimientos. Necesitaba salir de la casa. Necesitaba llegar al banco, abrir esa caja de seguridad, conseguir los documentos legales de la empresa. Necesitaba encontrar al licenciado Fuentes, pero no podía simplemente escapar. Gabriela controlaba todas las cerraduras. No tenía dinero para un taxi, aunque lograra salir. No tenía teléfono para llamar a nadie. Tendría que ser inteligente, más inteligente de lo que había sido en meses. La oportunidad llegó una semana después. Gabriela necesitaba que fuera al supermercado. Era una de mis tareas semanales habituales, pero siempre iba acompañada de Sofía o Valeria, quienes me vigilaban como halcones y manejaban el auto. Pero ese día, un miércoles tibio de abril,
Sofía tenía una cita importante con un médico y Valeria estaba enferma con gripe. Gabriela discutió consigo misma durante varios minutos, claramente reacia a dejarme salir sola. Pero finalmente su necesidad de mantener la casa abastecida ganó. Tienes exactamente 2 horas, me advirtió, entregándome una lista de compras y dinero contado justo hasta el último centavo. Si no estás de vuelta en 2 horas exactas, llamaré a la policía y reportaré que una joven mentalmente inestable escapó de mi cuidado. ¿Me entiendes? Sí. Señora, te estaré rastreando. Mostró su teléfono, donde tenía algún tipo de aplicación. El auto tiene GPS. Sé exactamente dónde estás en todo momento. Supermercado y de vuelta. Ningún desvío. Entiendo, señora. Me lanzó las llaves del auto más viejo que tenían. Un sedán de hace 10 años que usaban para mandados. Muévete. Subí al auto con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. El sobremanila estaba escondido dentro de mi sostén, doblado con cuidado, pegado contra mi piel. Había memorizado la dirección del licenciado Fuentes. Torre Ejecutiva, Avenida Reforma. Piso 14. Arranqué el auto y salí por el portón que Gabriela abrió remotamente. En el espejo retrovisor la vi de pie en la entrada, con los brazos cruzados, observándome como un carcelero ve a un prisionero. Conduje hacia el supermercado. Mi mente corriendo a 1000 por hora. Tenía 2 horas. El supermercado estaba a 15 minutos. La torre ejecutiva estaba en dirección contraria. A 25 minutos según recordaba. Eso me daba quizás 40 minutos con el abogado antes de tener que volver al supermercado, hacer las compras y regresar a casa. Era arriesgado, increíblemente arriesgado. Si Gabriela chequeaba el GPS y veía que había ido a un lugar no autorizado, llamaría a la policía. Podría crear un escándalo, decir que la había robado. Que era violenta, con su dinero y contactos. Podría hacer mi vida imposible. Pero miré el sobrepresionado contra mi pecho y supe que no tenía opción. Esta podría ser mi única oportunidad. Si no la tomaba ahora, podría pasar años antes de volver a estar afuera sin vigilancia. En un semáforo, tomé la decisión. Giré en la dirección opuesta al supermercado. Conduje con el estómago hecho nudo, revisando el reloj cada 30 segundos. El tráfico estaba pesado. Cada luz roja parecía durar una eternidad. 28 minutos después. Finalmente llegué a la torre ejecutiva. Era un edificio imponente de vidrio y acero, en una de las avenidas más exclusivas de la ciudad. Estacioné en la playa de visitantes, tomé el sobre y corrí hacia la entrada. El guardia de seguridad me detuvo. ¿A dónde va? Necesito ver al licenciado Horacio Fuentes. Piso 14. Es urgente. Me miró de arriba a abajo, tomando nota de mi uniforme de sirvienta desgastado, mi cabello mal cortado. Mi apariencia general de alguien que no pertenecía a este edificio elegante. ¿Tiene cita? No, pero por favor. Es una emergencia familiar. Mi padre era Roberto Mendoza. El licenciado Fuentes era su abogado. Por favor. Algo en mi desesperación, debía llegar a él. Tomó el teléfono y hizo una llamada rápida. Hay una joven aquí que dice ser la hija de Roberto Mendoza. Sí, está bien. Colgó y me señaló los elevadores. Piso 14, oficina 1402. Tiene permiso de subir. Corrí a los elevadores. Presiona el botón frenéticamente. El viaje hasta el piso 14 fue la eternidad más larga de mi vida. La oficina del licenciado Fuentes era elegante pero cálida. Madera oscura. Estanterías llenas de libros legales, un escritorio amplio. Y detrás de ese escritorio, un hombre de unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás, lentes de lectura colgando de una cadena. Me observaba con una expresión entre sorpresa y preocupación. ¿Carolina Mendoza?, preguntó levantándose. Sí, dije. Y entonces todo lo que había estado aguantando durante casi un año salió en un torrente. Mi padre murió hace casi un año. Me dejó un sobre. Tengo documentos. Gabriela dijo que soy adoptada, pero no. Lo soy. Ella tiene todo y me convirtió en su sirvienta. Literal. Y tengo la llave de una caja de seguridad. Y solo miré el reloj. Menos de hora y media antes de que llame a la policía porque me está rastreando con GPS y respira, dijo con voz firme pero amable, Carolina. Respira. Siéntate. Estoy al tanto de todo. Me senté antes de que mis piernas colapsaran. Saqué el sobre de debajo de mi blusa y lo puse sobre el escritorio. Él lo tomó con manos cuidadosas, casi reverenciales. He estado buscándote durante meses, dijo mientras sacaba los documentos y los revisaba. Tu padre me dio instrucciones específicas de contactarte inmediatamente después de su muerte, pero cuando intenté hacerlo, Gabriela me informó que estabas en un retiro privado de duelo, sin acceso a comunicaciones externas, que volverías en unos meses.
Cada vez que llamaba, tenía una nueva excusa. Finalmente me prohibió contactarte. Amenazó con una orden de restricción si seguía molestando a su familia en duelo. Ella me tenía prisionera. Me convirtió en su empleada doméstica. He estado limpiando y sirviendo como esclava durante casi un año. Su rostro se endureció. Eso terminó hoy. ¿Trajiste la llave? Su la entregué. Él la examinó, luego revisó los documentos de nuevo. Esto es oro puro. Carolina, prueba irrefuta de que eres la hija biológica de Roberto. Y con estos documentos y los que están en la caja de seguridad, podemos destruir completamente el testamento fraudulento que Gabriela hizo firmar a tu padre. Pero no tengo tiempo. Dije mirando el reloj frenéticamente. Tengo que estar de vuelta en 1 hora y 10 minutos o llamará a la policía. Me está rastreando. El licenciado Fuentes se puso de pie con una determinación que me recordó a papá. Dame tu teléfono. No tengo. Ella me lo quitó hace meses. Perfecto. Entonces no puede rastrearte a ti. Solo al auto. Escúchame con atención. Voy a llamar ahora mismo al banco. Tengo autorización como confirmante de esa caja de seguridad para acceder a los documentos. Los recogeré personalmente en 1 hora. Tú vas a volver a tu casa como si nada hubiera pasado. ¿Qué? No, yo necesito esos documentos. Lo que necesitas es tiempo, me interrumpió. Si desapareces ahora, Gabriela usará todos sus recursos para pintarte como una fugitiva, posiblemente peligrosa. Tiene dinero, contactos. Influencia podría hacer que este proceso legal se vuelva una pesadilla de años. Pero si vuelves, si aguantas solo unos días más, mientras yo preparo todos los documentos legales necesarios. Podemos golpearla con todo de una sola vez. Rápido, limpio, sin que ella tenga tiempo de preparar defensas. No puedo volver ahí, susurré. No puedo seguir siendo su esclava ni un día más. Él rodeó el escritorio y puso sus manos sobre mis hombros. Escúchame. Carolina, tu padre era mi amigo. Uno de mis mejores amigos. Lo que Gabriela te ha hecho me enferma. Pero como abogado, te digo que tenemos una oportunidad de destruirla legalmente. De recuperar todo lo que te pertenece, si hacemos esto correctamente. Necesito 3 días. Dame 3 días para preparar todo. Entregaré una demanda con estos documentos, solicitaré una orden de emergencia para que te liberen de su tutela, congelaré todas las cuentas corporativas. Y haré que un juez revise el testamento bajo sospecha de fraude y coerción. 3 días. Las lágrimas comenzaban a caer de nuevo. No sé si puedo. Eres la hija de Roberto Mendoza. Dijo con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido casi un año de abuso. Puedes sobrevivir 3 días más. Y cuando todo esto termine, no solo recuperarás tu empresa. Gabriela enfrentará cargos criminales por fraude, falsificación de documentos. Y posiblemente secuestro y trabajo forzado. La destruiremos legalmente, pero tenemos que hacerlo bien. Respiré profundo, limpiándome las lágrimas con las manos. ¿Me lo promete? ¿Promete que en 3 días esto terminará? Te lo prometo. Tienes mi palabra y la memoria de tu padre. Anotó un número en un papel. Este es mi celular personal. Está activo 24/7. Si algo cambia, si sientes que estás en peligro físico inmediato. Llama desde cualquier teléfono público. Vendré por ti inmediatamente con la policía. Pero si puedes aguantar, si puedes seguir el juego 3 días más. Te juro que saldrás de esto con todo lo que te pertenece. Tomé el papel y lo guardé en mi sostén junto con una fotocopia de los documentos que él hizo rápidamente. 3 días. Repetí como un mentre. 3 días. Ahora ve. Compra lo que sea que te pidió rápidamente y vuelve a tiempo. No le des ninguna razón para sospechar. Salí de esa oficina con una mezcla extraña de esperanza y terror. Conduje al supermercado como un autómata, tomando productos de los estantes sin pensar realmente en lo que agarraba. Pagué con el dinero exacto que Gabriela me había dado, cargué las bolsas en el auto. Y conduje de vuelta a la mansión. Llegué con 7 minutos de sobra. Gabriela estaba esperándome en la puerta. Cronómetro en mano literalmente. 1 hora 53 minutos. Aceptable. Inspeccionó las bolsas de compras con ojo crítico. Estas manzanas están golpeadas. ¿Eres ciega? Lo siento. Señora, guarda todo y luego tienes que limpiar los baños del segundo piso. Valeria vomitó en el suyo. Es asqueroso. Sí. Señora, esos siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora parecía estirarse como chicle. Limpié, cociné, serví, aguanté insultos y humillaciones, todo mientras contaba los segundos. Gabriela no notó ningún cambio en mí. ¿Por qué lo haría? Para ella yo era solo un mueble que limpiaba y cocinaba, no una persona con pensamientos o sentimientos propios. La noche del segundo día, mientras lavaba platos después de la cena, escuché a Gabriela hablando por teléfono en la sala.
Su voz flotaba hasta la cocina. No, querida, todavía no he puesto la casa en venta. ¿Para qué? Es enorme, perfecta para entretener. Aunque estoy considerando comprar ese penthouse en la costa. Sí, con el dinero de la empresa podemos permitirnoslo fácilmente, Carolina. Ella está bien. Útil finalmente. Pensé que sería más problemática, pero resultó ser bastante sumisa una vez que entendió su lugar. ¿Legal? Por favor. Todo está blindado. Tengo los mejores abogados. Esa niña no tiene nada, es nadie. Aunque cumpla 25, no tiene forma de reclamar nada. El testamento es perfecto. Sí, lo sé, fui brillante. Se rió. Esa risa fría que había llegado a odiar con cada fibra de mi ser. Apreté el plato que estaba lavando tan fuerte que casi se rompe en mis manos. Pronto. Me susurré a mí misma. Muy pronto. El tercer día amaneció gris y lluvioso. Me levanté a las 5 como siempre, preparé el desayuno, limpié la cocina, a las 10 de la mañana. Mientras trapeaba el piso del comedor, sonó el timbre. Carolina, abre la puerta, gritó Gabriela, desde el segundo piso. Caminé hacia la entrada, el corazón comenzando a acelerarse. Abrí la puerta y ahí estaba el licenciado Horacio Fuentes, acompañado de 2 policías en uniforme y un hombre en traje que supuse era otro abogado. Buenos días, dijo el licenciado Fuentes con una sonrisa pequeña pero significativa. Venimos a ver a la señora Gabriela Sandoval de Mendoza. Y a la señorita Carolina Mendoza. ¿Qué está pasando aquí? Gabriela apareció en lo alto de las escaleras, bajando con pasos apresurados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a entrar a mi casa sin? Señora Sandoval. Interrumpió uno de los oficiales, tengo una orden judicial de comparecencia inmediata. Necesita acompañarnos a la estación para responder preguntas sobre posible fraude testamentario. Falsificación de documentos y trabajo forzado. El rostro de Gabriela se puso blanco, luego rojo, luego morado. ¿Qué? Esto es ridículo. Salgan de mi casa inmediatamente o llamaré a mi abogado. Por favor, hágalo, dijo el licenciado Fuentes, sacando una carpeta gruesa. Mientras tanto, tengo aquí documentos certificados que prueban que la señorita Carolina Mendoza es la hija biológica legítima de Roberto Mendoza, no adoptada como usted falsamente declaró. También tengo documentos corporativos que demuestran que ella es la propietaria mayoritaria de Textiles Mendoza desde hace 17 años, información que usted ocultó deliberadamente. Y tengo evidencia fotográfica, proporcionada por vecinos preocupados, señaló hacia la casa de al lado donde la señora Beatriz, nuestra vecina de toda la vida, estaba en su ventana observando. De que la señorita Mendoza ha sido forzada a trabajar como empleada doméstica, bajo coerción, en su propia propiedad heredada. ¿Su propia propiedad? Gabriela se rió histéricamente. Esta casa es mía. El testamento fue obtenido mediante fraude. Roberto Mendoza fue manipulado mientras estaba bajo tratamiento médico intensivo. Firmó documentos creyendo que protegían a su hija cuando en realidad la despojaban. Eso es coerción legal y está siendo investigado. Pero además, el licenciado Fuentes sonrió. Esta propiedad específica estaba registrada a nombre de María Elena Gutiérrez de Mendoza, primera esposa de Roberto y madre biológica de Carolina. Al morir María Elena, pasó automáticamente a su hija. Nunca fue propiedad de Roberto para dejar en testamento. Usted ha estado viviendo en la casa de Carolina. No al revés. Gabriela se aferró al barandal de las escaleras. No. Esto no puede estar pasando. Licenciado Méndez. Llamen al licenciado Méndez. El licenciado Méndez está siendo investigado como cómplice de fraude, informó el otro abogado. Ya fue contactado por las autoridades. Valeria y Sofía aparecieron en lo alto de las escaleras, en pijamas, con caras de confusión y creciente pánico. Mamá, ¿qué está pasando? Señora Sandoval, dijo el oficial con paciencia forzada. Necesita venir con nosotros ahora. Puede hacerlo voluntariamente o podemos arrestarla. Su elección. Gabriela me miró entonces. Realmente me miró por primera vez en meses, y en sus ojos vi el momento exacto en que entendió que había perdido, que la sirvienta que humilló, la niña que trató como basura, acababa de destruir su mundo. Tú, susurró con veneno puro. Tu pequeña, cuidado con sus palabras, señora. Advirtió el licenciado Fuentes, está siendo grabada. Señaló hacia las cámaras corporales de los policías. Gabriela cerró la boca con un clic audible de dientes. Los oficiales se acercaron y, con una delicadeza que no merecía, la escoltaron hacia la puerta. Mientras pasaba junto a mí, me lanzó una mirada de odio tan intensa que podría haber quemado. Pero yo me mantuve firme. No aparté la vista. No me encogí. Adiós, Gabriela. Dije con voz clara. No la llame señora. Nunca más. Después de que se la llevaran, la casa quedó en un silencio absoluto. Valeria y Sofía seguían en las escaleras.
Congeladas en shock, el licenciado Fuentes se acercó a mí. ¿Estás bien? Asentí, aunque las lágrimas comenzaban a caer. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. ¿Terminó? ¿De verdad terminó? La batalla legal apenas comienza oficialmente, pero sí. Carolina, estás libre. Esta es tu casa. La empresa es tuya. Nadie puede obligarte a hacer nada nunca más. Me entregó un juego de llaves. Cambié todas las cerraduras esta mañana con autorización judicial. Estas son las únicas copias. Tomé las llaves con manos temblorosas. ¿Y ellas? Miré hacia Valeria y Sofía. Tienen 24 horas para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. Es más de lo que tu madrastra te dio a ti. Miré a las dos hermanas que me habían atormentado durante años. Esperaba sentir satisfacción, triunfo. Ganas de restregarles mi victoria en la cara. Pero lo único que sentí fue cansancio. Y lástima, tienen 48 horas. Dije, pueden llevarse cualquier cosa que les haya regalado su madre. No quiero nada que venga de ella. El licenciado Fuentes asintió aprobadoramente, generosa, como tu padre. Después de que todos se fueron, caminé lentamente por la casa. Mi casa. Subí las escaleras, ahora sin el peso del uniforme de sirvienta. Sin el miedo de ser gritada por respirar muy fuerte. Entré al estudio de papá. Me senté en su silla, en ese espacio que olía todavía vagamente a su colonia. Y por primera vez en casi un año. Lloré sin esconderme. Lloré por papá, por los meses perdidos, por la inocencia que me robaron. Lloré hasta que no quedó nada más adentro. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, sentí algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí esperanza. Los siguientes meses fueron un torbellino. El caso legal contra Gabriela se volvió público y resonante. Los medios se lanzaron sobre la historia, heredera convertida en esclava por madrastra cruel. Título 1. El cuento de Cenicienta al revés, empresaria recupera su imperio, decía otro. El proceso no fue fácil. Gabriela contrató abogados caros que intentaron cada táctica legal posible. Argumentaron que yo era emocionalmente inestable, que estaba inventando historias, que el trabajo doméstico era terapia para mi duelo. Incluso intentaron usar mi corte de pelo horrible como evidencia de que estaba autolesionándome. Pero teníamos evidencia sólida. Documentos, certificados, testimonios de vecinos. El mismo licenciado Méndez eventualmente confesó su participación en el fraude a cambio de una sentencia reducida, proporcionando detalles de cómo Gabriela manipuló a papá en sus últimos días. El juicio duró 4 meses. Fue agotador, doloroso. Cada día destripando mi vida privada frente a extraños, pero al final, justicia prevaleció. Gabriela fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, coerción, trabajo forzado y abuso de tutela. El juez fue particularmente duro en su sentencia, llamando sus acciones una traición repugnante a la memoria de un hombre bondadoso y un abuso sistemático de una joven vulnerable. Valeria y Sofía no enfrentaron cargos criminales, pero quedaron sin herencia. Todo lo que Gabriela había ganado fraudulentamente fue revertido. Se mudaron a un departamento pequeño, sosteniéndose con trabajos de oficina. A veces las veo en la ciudad. Nunca hablamos. Yo, por mi parte, tomé las riendas de Textiles Mendoza. No fue fácil. Tuve que terminar mi carrera primero, estudiando de noche mientras aprendía el negocio de día. El equipo ejecutivo que papá había dejado fue increíblemente paciente conmigo, enseñándome cada aspecto de la operación. Descubrí que tenía talento para ello. Tal vez era genética, tal vez era toda esa rabia convertida en determinación. Pero la empresa floreció bajo mi liderazgo. Innovamos, expandimos, triplicamos ganancias en 2 años. Contraté personal nuevo para la casa, pero con una diferencia: les pago el triple del salario promedio, les doy seguro médico completo, vacaciones pagadas generosas. Nunca, jamás permito que nadie en mi hogar sea tratado como menos que humano. Volví a la universidad y terminé mi carrera. Me gradué con honores. Y cuando subí al escenario a recibir mi diploma, miré hacia el cielo y susurré: lo logré, papá. La casa la remodelé completamente. Quité cada rastro de Gabriela, cada mueble que ella eligió, cada decoración que colocó. Colgué fotos de mis padres por todas partes, especialmente en el estudio, que convertí en mi oficina personal. Han pasado 3 años desde aquella mañana lluviosa cuando el licenciado Fuentes tocó mi puerta. 3 años desde que recuperé mi vida. ¿Perdono a Gabriela? No, no creo que pueda. Lo que me hizo, las cicatrices que dejó, son demasiado profundas. Pero tampoco vivo en odio. Ella está donde debe estar, y yo estoy construyendo algo hermoso de las cenizas que intentó dejar. A veces, cuando trabajo tarde en el estudio, siento la presencia de papá, como si estuviera de pie, detrás de mi silla, con su mano sobre mi hombro, diciéndome que está orgulloso.
Encontré amor también. Un hombre bueno. Un arquitecto que conocí durante la remodelación de la casa. Alguien que me ve, realmente me ve, no mi dinero o mi empresa o mi apellido. Solo a mí. Nos vamos a casar el próximo verano, en el jardín de la casa, donde papá solía cuidar las rosas. Será una boda pequeña, íntima, solo gente que amamos de verdad, y cuando tenga hijos algún día. Les contaré esta historia. No para sembrar odio o desconfianza, sino para enseñarles una lección vital que la verdad siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz. Que la crueldad puede ganar batallas, pero la justicia gana guerras. Que no importa cuán oscura se ponga la noche, el amanecer siempre llega. Que nunca, jamás dejen que nadie les quite su dignidad. Porque yo soy Carolina Mendoza Gutiérrez, hija de Roberto Mendoza y María Elena Gutiérrez, heredera legítima de un imperio construido con amor y trabajo. Sobreviviente de una pesadilla que intentó romperme. Y no solo sobreviví, triunfé.